Bueno, lista para ser promulgada quedó la reforma tributaria, luego de que tras 5 meses probablemente y un poco más en el Congreso, la Cámara Baja aprobara esta, que es una de las iniciativas emblema del gobierno de Michelle Bachelet. Dentro de los puntos polémicos de la tramitación estuvo la repatriación de capitales desde el extranjero con ciertos beneficios. Queremos conversar respecto de esta jornada de votación de la reforma. Ayer nos acompaña aquí el diputado de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, exministro también. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Buenos días, gracias a usted por invitarme. Antes de entrar al tema más polémico y que ha generado mucha opinión respecto de la repatriación de capitales, quiero preguntarle si usted hoy día, 11 de septiembre, está conforme con la reforma tributaria que sacó el Congreso adelante. Yo creo que es una buena noticia y quiero decirlo con transparencia. Yo he defendido la necesidad de una reforma tributaria en Chile mucho antes de las elecciones presidenciales. Y nosotros necesitamos una suerte de estatuto de las obligaciones que nos debemos unos a otros, particularmente para financiar gastos estructurales. Si nosotros no metemos más plata en educación, no metemos más plata en salud y no la financiamos de manera permanente, que es lo que permite esta reforma, no tenemos cómo avanzar, y en eso hay que ser muy claro. Creo que es una buena noticia porque nos permite tener gasto estructural financiado, y es una buena noticia porque en un momento de dificultades económicas que se van a mantener por un rato, da certeza al mercado, claridad sobre cómo esto va a operar. No es la reforma, Verónica, que todos quisiéramos, todos tenemos opiniones respecto de cómo podría ser mejor, claramente. Pero es un resultado de un acuerdo y ese es el tercer elemento que creo que es positivo. Cuando uno habla de reformas de esta envergadura, la posibilidad de construir un acuerdo amplio, político, que la sostenga es muy importante también para facilitar su implementación. ¿Y usted cree, diputado, que la Cámara pudo haber hecho más en ese espíritu de que la reforma pudo haber sido mejor? Y se lo pregunto súper directamente porque en el primer trámite fue una pasada express y muchos acusó que la Cámara había sido un buzón y que se necesitaba la aprobación en esa instancia para que en el 21 de mayo hubiera un anuncio que dar respecto del avance de una reforma. Ahora, ¿tiene esa convicción que se pudo haber hecho más o no? Mire, a mí no me complica respecto del primer trámite, por la siguiente razón. La derecha en el primer trámite se opuso incluso a la idea de legislar y desafortunadamente fue indispensable decir, aquí vamos a tener reforma y por lo tanto la vamos a votar a favor y entiendan que vamos a avanzar. Y si quieren conversar, seguiremos la conversación en el Senado. ¿Dónde me preocupa a mí sí? ¿Cuál fue la pelea que estuve dando por 1 mes y medio y en la que no fui exitoso como hubiera querido? El tercer trámite, que es el que finalizamos ayer, a mí me parece que podría haber sido un espacio en el que hubiéramos tomado las más de 1000 y tantas páginas del comparado que nos llegó del Senado y haberlo revisado con mucha más atención. ¿Por qué? Porque independientemente del grado de acuerdo del Senado, reformas tan grandes siempre tienen espacios de perfeccionamiento o posibles errores. Y mi planteamiento era, la pega nuestra como diputados ahora, conociendo ya el acuerdo, es entrar a picar. ¿Y por qué no se entró a picar? Porque aquí hubo una posición política que yo respeto pero no comparto, tanto del Ministerio de Hacienda como de los jefes de bancada, de todos los partidos que concurrieron a este acuerdo, el mío también, en el sentido de que era más importante terminar rápido la discusión y no arriesgar una comisión mixta. Ahora, para mi gusto es un error. ¿Por qué? Porque una reforma que va a regir por tanto tiempo podría haberse tomado unos días más. Una comisión mixta nos hubiera tomado 2 o 3 semanas, esto hubiera estado despejado ahora igual. Pero, Verónica, no hay que llorarse la leche derramada y yo me alegro al menos de haber logrado que ayer en la sala hayamos tenido un debate en forma. Diputado, una última cosa de la generalidad antes de entrar al tema del blanqueo de capitales. El presidente de la Comisión de Hacienda dice que probablemente en el corto plazo haya otra reforma tributaria y que él incluso espera estar en ejercicio para poder participar. ¿Usted cree que como está la reforma hoy día, en el corto plazo tengamos otra? No, no lo creo. Yo creo que lo que vamos a tener en el corto plazo y debemos tener en el corto plazo es precisión en una serie de aspectos que claramente no quedan establecidos. Una ley es por definición general, por lo tanto que vamos a tener que esperar circulares de impuestos internos, un proyecto de ley que es parte de este, que fortalece los tribunales tributarios, que fortalece al servicio de impuestos internos, o sea, más bien normas complementarias e interpretativas. En este periodo de gobierno no vamos a tener otra reforma. Entremos al tema más polémico. 69 votos a favor, 34 en contra, 4 abstenciones. Se aprueba el artículo que permite la repatriación de capitales, es decir, aquellas personas que con ciertos dineros fueron y los pusieron en el extranjero, los pueden traer, declararlos y pagar, entiendo, el 8% a partir del 2015. Usted y otros parlamentarios de la DC están en contra. ¿Le puede explicar a la gente por qué? Por supuesto. Yo, así como creo que esta reforma era importante y me alegra
alegro que la hayamos aprobado. Creo que podríamos haber entregado una noticia incluso mejor si hubiéramos eliminado este artículo que apareció de la noche a la mañana en la discusión del Senado. ¿Qué dice este artículo? El 24 transitorio, que a mí me hizo recordar el 24 transitorio de la Constitución de Pinochet. Este artículo dice que si usted tiene plata fuera de Chile, que no ha declarado y por las cuales no ha pagado impuestos, se va a abrir una ventana especial de tiempo, un año, el 2015, para que usted la declare, para que pague el 8% de esos capitales y pueda ingresar a Chile. ¿Cuál es el punto, Verónica? Que se nos dieron varios argumentos a favor de esto. Primero se dijo, es bueno que esta plata que está afuera venga a Chile y se convierta en plata productiva. Eso no es efectivo porque la norma desea, usted puede traer a Chile o puede dejar afuera, no había una obligación de traerla, primero. Segundo, se nos dijo, esta norma es importante porque permite tener más información para fiscalizar. En el fondo, vamos a descubrir los mecanismos a través de los cuales se saca la plata, se trae de vuelta, en fin. Pero resulta que el año pasado Chile suscribió el más importante acuerdo internacional que regula la transferencia de información tributaria. 70 países, convenio, incluye a todos los países de la OECD. Entonces, no hemos aplicado todavía el mejor instrumento que existe en el mundo con el mayor estándar y estamos diciendo, no, nosotros sabemos más, este es el mejor sistema. Y por último, a mí me parece que si el objetivo de la reforma tributaria es, como yo creo que es, tener también no solo recaudación, sino también justicia, que paguemos por igual quienes tenemos que pagar lo mismo, que paguen más quienes tienen que pagar más. No veo la lógica de premiar a quienes no han cumplido la ley con un impuesto de 8%, cuando, si usted, por ejemplo, en la región de O'Higgins, que yo represento, es un comerciante, un panadero, un contribuyente cualquiera. No paga el 8. Y no solo no paga el 8, sino que además si usted no llega a dar boleta en el comercio, impuestos internos, y lo dije ayer en la sala, le cae con un mazazo en la nuca. Y estos personajes que tienen plata afuera, y que no la han traído y no han pagado impuestos, ahora los vamos a premiar trayéndola con nosotros. Diputado, ¿qué pasa con la declaración de Alberto Arenas, el ministro, que dice textualmente, no existe perdonazo, no existe blanqueo, las instituciones en Chile funcionan? Bueno, es que en esta materia tenemos una diferencia y yo creo que el punto que he hecho junto a otros diputados ya por varias semanas no es tan irrelevante si esta es la única norma que generó atención. 34 votos en contra, 4 abstenciones, son 38, 60 y tantos de aprobación. Y en esto no puedo sino dejar además de recordar a Nicanor Parra, que estuvo de cumpleaños. Don Nicanor decía, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, y aquí estuvimos votando juntos a la UDI y al Partido Comunista aprobando esta norma. Yo creo que es un error. Diputado, ¿a qué atribuye usted esto? Porque la verdad es que uno escucha los argumentos, escucha también al ministro Arenas en estas declaraciones, pero quiero saber usted a qué atribuye esto, porque usted dice, mire, es un perdonazo, es injusticia tributaria para el comerciante, bueno, pero entonces ¿a qué atribuir una medida que puede ser tan injusta? A mí nadie ha logrado explicármelo correctamente. Pero en su convicción personal, usted es político o está en la política hace rato. Sí. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Porque parece inentendible. Yo lo que sí le puedo decir es por qué creo muchos de mis colegas la aprobaron ayer en la Cámara. No le puedo explicar, porque no fui parte de la cocina del Senado, cómo surgió esta norma. Pero ayer lo escuchamos con claridad. Un parlamentario de la UDI, por ejemplo, diputado Urrutia, dijo, yo voy a votar a favor de esta reforma porque hay un protocolo que mi partido firmó en el Senado y yo voy a cumplir el protocolo. Pero quiero decir que esta norma es incomprensible, inaceptable, no le encuentro ni pies ni cabeza, y así suma y sigue. Esta norma se votó a favor ayer por una decisión política que yo no comparto, pero que entiendo, en el sentido de decir, vamos a terminar hoy día la discusión de la reforma. No la vamos a prolongar 1, 2, 3 semanas más. No hay otra razón, Verónica, porque si ayer no hubiera existido esa presión, yo le puedo garantizar que esta norma la hubiéramos votado con B larga. Y por eso mismo, esa es la única decepción que yo mantengo. Y uno se queda, entonces yo lo escucho, diputado, y me da la sensación que esta es como una reforma express, a la rápida.
Y lo que uno se pregunta es finalmente si todo lo que se aprobó es lo suficientemente serio, porque estamos hablando de una reforma estructural de un país, que es un tema de Estado. Bueno, es que esta reforma tiene elementos estructurales que se aprobaron y están bien. Nosotros dijimos, necesitamos recaudar 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares, para financiar gasto estructural, y se logró. Se terminaron ventanas de ilusión muy significativas. El tratamiento de las pérdidas tributarias, el fin de los retiros en exceso, el fin del plazo de 20 días para reinvertir, crear otro espacio. Bien también, check. Tuvimos una discusión sobre la renta presunta. Creo que quedó un poquitito manga ancha, un poquito chaqueta de payaso, pero aún así lograron acotarse algunos elementos, algunos forados, por el que se nos metía gente que se disfrazaba de pequeños productores para no pagar impuestos. O sea, en lo fundamental yo creo que hay avances y que son importantes. Acá, en esta última etapa, sí creo que perdimos una oportunidad de habernos tomado 2, 3 semanas más para perfeccionar esta norma. Y yo creo que es así. Lamentablemente no tuvimos la capacidad de persuadir a nuestros colegas, pero estoy contento de haber dado esta pelea. Y respecto de eso, ya esto está cocinado, digamos, siguiendo con el ejemplo. ¿Usted qué expectativa tiene respecto de que esto efectivamente sea eficiente? Porque la norma está aprobada. ¿Usted cree que de verdad haya personas, o que sea algo eficiente desde el punto de vista que se traiga ese dinero que estaba afuera, como planteaba el ministro Arenas, y se pueda incorporar esa plata a tener dinero productivo? ¿Usted cree que funcione? No, yo creo que esta norma es bastante irrelevante en lo fundamental. Creo que además no va a cumplir, por lo tanto, el objetivo para el cual fue planteada, y por lo tanto me quedo con que todas las otras normas sí nos van a permitir recaudar, que no vamos a tener una reforma tributaria en el corto plazo, que vamos a tener estabilidad en el horizonte que se nos viene por delante, que es de complejidad económica, para que todos tomen sus decisiones de inversión, que son re importantes para generar empleo en Chile. Pero esta norma, Vero, esta norma no tiene ni pies ni cabeza, va a producir poco efecto, y yo sí me voy a asegurar de que todos los compromisos que ha tomado el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos para asegurar control se apliquen en el año que va a estar abierta esta ventana. ¿Qué pasó, diputado, con aquello que yo en algún minuto le escuché al presidente de la comisión, el diputado Lorenzini, miembro de su partido también, que decía, mire, nosotros perfectamente bien podemos llevar esto a la mixta, no nos tienen por qué poner la soga al cuello desde el Senado diciendo que esto se tiene que aprobar rápido? Incluso él decía, esto no puede circular en la Cámara Baja tan rápidamente si es que no nos resuelven el tema del MEPCO, y que significa que eso funcione también para las vecinas de 95-97. ¿En qué quedó eso? ¿Usted supo algo? Bueno, yo creo que son cuestiones distintas. Yo comparto lo que planteó Pablo Lorenzini, en el sentido de que teníamos tiempo para debatir esto. ¿Cuál era el argumento de nuevo? Se nos decía, la ley de presupuesto tiene que ingresar los primeros días de octubre o los últimos días de septiembre, por lo tanto, esto tiene que estar aprobado para que podamos incorporarlo como ingresos. Sin embargo, la ley de presupuesto se tramita octubre y noviembre, o sea, tiempo para incorporar esto había. Creo que la discusión del MEPCO a mí me sirve más para graficar por qué las leyes se tienen que tramitar con la atención necesaria, que para decir que tenía que estar arreglado juntos. El MEPCO fue un proyecto express, bien intencionado, que se nos entregó y que se nos dijo, con esto, tal cual está definido, vamos a evitar las alzas bruscas de bencina. Y tenía errores que ahora vamos a tener que corregir. Yo espero en esto estar equivocado, y que el proyecto de ley en lo fundamental tenga esos errores mucho más acotados que lo que en algunos casos puede parecer. Pero Verónica, me alegro de haberla aprobado, me alegro de que tengamos claridad de que vamos a tener estos 3 puntos de recaudación adicionales, porque eso es plata para salud, para educación, que es indispensable. Y me alegro, por último, que cuando algunos hablaban de retroexcavadora, cuando algunos hablaban de que aquí la política no es un espacio donde tengamos que construir acuerdos, en realidad también podamos ponernos de acuerdo sobre las cosas más importantes. Diputado Espejo, muchísimas gracias por haber venido. Que tenga una buena jornada hoy día. Que la tenga usted también. Gracias. Gracias.